Yo le tengo que decir, hay un pacto nuestro de caballeros que te voy a dar, esos 14 pesos van a valer la pena. Sí. Y la película jugamos mucho con eso, aunque se viera de puta madre, a veces es una búsqueda muy específica. Y se estrena el jueves que viene. Jueves que viene, jueves primero. Bueno, me encanta. Bancamos mi primera boda desde acá. No es un lugar, ¿no? Vos desde el principio, ¿eh? Pero desde este humilde, no, me gusta mucho la comedia. Entonces, gente que lo intenta hacer de otra manera, me pone de muy buen humor. Me pone muy buen humor. A mí también, a mí poder hacerlo me enamora. Esto es, como recuerdan, un programa sobre libros y ahora nos metemos, sí, en la primera de nuestras secciones, guía de libros de cine. Buenos libros vinculados al cine. Axel Kuchevaski, ¿cuál es el primero? Voy a uno que para mí es la Biblia y que es quizás el libro que más veces leí en mi existencia. ¿Dónde está? Ahí lo ponemos. Yo te los muestro y vos hablas. Dale. El libro es obviamente El cine según Hitchcock. Hay ediciones en diferentes idiomas. Es un libro que en realidad no tiene idioma. La historia es muy interesante. Cuando François Truffaut, que después fue director, era crítico de cine en la revista Cahiers du Cinéma durante los años 50 en Francia, quiso hacer una serie de reportajes a Hitchcock justamente porque era uno de sus directores preferidos. Empieza todo este derrotero durante un par de años de entrevistarlo y llegó un momento donde se planteó por qué no hacer un libro que recorra toda la carrera de Hitchcock. Para eso llamó a su secretaria, Susan Schiffman, que hablaba inglés, y le dijo, ponete vos como traductora simultánea, yo hago las preguntas en francés, Hitchcock contesta en inglés, vos sos el vínculo. Es decir, la verdad es que es un libro que no tiene un idioma. Claro. Es un libro, la versión norteamericana refleja el 50%, la versión francesa el 50%. Pero es muy interesante para entender lo que Hitchcock llamaba pure cinema, cine puro, que es lo que él entiende como la construcción narrativa desde lo visual y de lo audiovisual. Es fascinante y es un gran libro para ver después de haber visto las películas o no. ¿O no? O no, también funciona en ese. Si las viste es muchísimo mejor. Claro, porque es raro ver a un tipo de estos analizando y pensando y contando por qué. Absolutamente. Bueno, en general la mayor parte de estos libros que te traje tienen la voz, y está la voz del tipo que hizo la película. Que a mí me interesa profundamente eso. Porque hay una cosa que es real, el proceso de hacer una película hasta que no estás adentro no sabes cómo funciona. Y uno de los grandes errores de la crítica es que compara el cine con la literatura. Y lo plantea en términos muy parecidos como acto creativo. Y el cine no funciona igual. Es un trabajo en equipo, está mucho más atado al contexto. Quizás la comparación correcta sería la película y el libro objeto, donde interviene la tinta, el papel, el imprentero, Sí, pero no es la comparación que se Y tampoco funciona, Si alguien quisiera no solo entrar al libro, sino también entrar a Hitchcock. Y a Truffaut, porque también sirve para entender el camino que Truffaut hizo para aprender a ser director. Las tres cosas. Si quiero empezar no vi nada de Hitchcock nunca. ¿Por dónde arranco? Yo te diría que entres con alguna de las cosas más... algunos de los clásicos más conocidos, pero más fáciles de entrar, por ejemplo, Psicosis o Intriga Internacional. ¿Cuál? Psicosis o Intriga Internacional. Son las dos películas North by Northwest, del 1959 y Psicosis desde el 60. Que son las dos películas... Son dos películas muy fáciles de entrar. Sí, ahora, La Ventana Indiscreta, sí, la volví a ver hace muy poco. Y resiste, o sea... Y es otra película. Y sostiene como loco. En la medida que vos la vas viendo con el paso del tiempo, tiene unos significados y unas lecturas que uno no se imaginaba la primera vez. Pero no, porque además sostiene. O sea, te agarra, es brillante. Sí, te quedás. Es brillante. Y no es teatro. Mirá que es una película que pasa con un tipo sentado en una habitación y no es teatro. No, claramente no. Esa era la gran tentación. Y no lo es la película. Es cine puro. Es cine puro. Es cine puro. Bueno, el primero de los libros, El cine según Hitchcock, de Truffaut. Segundo. ¿Cómo me gusta esta sección? Aparte nos venían pidiendo mucho que hiciéramos una guía de libros de cine y encontramos el interlocutor perfecto. Este libro es un librito que a mí me divierte mucho. No es un gran libro, digo, no está particularmente bien escrito, ni mucho menos. El título en castellano sería El diario de Tiburón. Y es justamente un diario de rodaje que llevó adelante Carl Gottlieb, que es el guionista, uno de los guionistas de la película. Y lo que cuenta es esencialmente la gran cantidad de calamidades que fue la filmación de Tiburón. Eso dicen, que al final no, tuvieron que... Un desastre. Una, por ejemplo... El tiburón mecánico se hundió durante el rodaje. Esa es una de las que cuenta. Antes de filmar durante el rodaje. Estaban en mitad del rodaje y vieron las burbujitas. Y el era el tiburón. Y también sostiene me parece que hay una cosa interesante. Alguien dijo alguna vez que un director de cine es alguien que preside sobre una serie de accidentes. Es muy bueno. Y es muy interesante. Este libro explica también por qué Spielberg se convirtió en un ícono en esto de presidir sobre accidentes. Esencialmente era un tipo que tenía menos de 30 años haciendo su primera gran película
100% exteriores, con un tiburón mecánico que no funcionaba, con ¿Y un que protagonista subió? alcohólico. Sí, también. Digo, una cantidad de quilombos importantes. Entonces, es en realidad un libro de aventuras sobre una de las mejores películas de aventuras de la historia. Me encanta, no lo vi, no lo leí, me encanta la recomendación. Lamentablemente no está en castellano, creo que no está en castellano. Vos sabés que esta idea que traes, yo no la había sintetizado nunca, es una idea que 1000 veces me sobrevoló pensándola en la tele. La gente que habla de la tele, habla de los programas como si aquellos que hacen los programas pudieran publicar exactamente lo que querían. Y es sí, claro. un poco lo que querían y un poco lo que les salió. Hacer Los cine, programas, mirá, el hacer cine es cine y así. tele es una negociación constante. Pero es una negociación entre lo que vos querías hacer al principio y lo que realmente podés hacer. Y por ahí no es porque eras un pretencioso, ni a veces es porque llueve y la escena tiene que ser en interiores y no en exteriores. Y es así. Y sucede. Y sucede todo el tiempo. Me encanta. 2 libros extraordinarios. El primero sí lo leí y me lo hicieron estudiar. El segundo, no. Tercero, Este está machucadísimo. Porque... guía de libros. Tomen nota. Tomen nota. Genius of the System, de Thomas Schatz, el genio del sistema, es esencialmente una historia del periodo más prolífico de Hollywood entre fines de los años 20 y fines de los 60. Y lo que sirve para entender por qué el cine clásico es como es, por qué Warner Bros. En los años 30 hacía películas de gángsters, por qué la Metro Goldwyn Mayer hacía películas familiares. En el caso de Warner es porque la Warner era dueña de una gran cantidad de cines en los centros de las ciudades, en centros urbanos. Entonces hacían películas que estaban enfocadas a un público urbano, entre otras cosas, pero esa era como la razón principal. Al frente de la Warner en los años 30 estaba Darryl Zanuck, que era un tipo que venía del periodismo policial. Entonces empezó a trasladar esa idea al cine, de ahí nace el cine de gángsters. Entonces es muy interesante, es casi arqueológico el libro en ese sentido. Y es más difícil de conseguir. Es más difícil de conseguir, hay muchas reediciones. Hoy se consigue todo. Hoy se consigue con diferentes valores, pero se consigue todo. Yo lo compré en una librería que me encantaba, que era Coliseum Books, que quedaba en Nueva York y que hoy creo que hay un negocio de no sé qué. $1 algo pagué. No sé, ¿cuánto pagué? 2,90. 2,90. Y lo tengo, le Bien pegué comprado. duro, lo maté. ¿Lo amortizaste? Lo amorticé, pero aprendí mucho con ese libro. Me encanta. Guía de libros, libro 4. Libro 4, edición argentina y probablemente el libro sobre el cine, parte de una colección de libros, para mi gusto, lo más importante que se ha editado en la Argentina quizás la última década. Obras incompletas. Homero Alcira Tevenet, crítico. Uruguayo que nuestra generación ha leído un montón, mientras publicado, o sea, somos contemporáneos. Sí. Bueno, en el caso específico nuestro, claro. por eso, en el caso específico nuestro, hemos publicado en los mismos medios mientras él publicaba. Sí, claro. Era interesante. Yo escribía sobre la Municipalidad de Rosario, el tipo sobre el cine del mundo. Y yo publicaba el suplemento de Rosario, pero los 2 en página, ¿no? Bueno, yo escribía vale también. Yo en la revista